Ya. Entonces, bueno, hola, bienvenidos a todos nuevamente a este podcast. Y hoy nos está acompañando una invitada muy especial. Aquí tenemos a Laura Gómez Jurado. Pues no sé si quieras presentarte o, no sé, una introducción más fuerte. Sí. Ok, hola a todos, mi nombre es Laura Concerado. Am, bueno, tengo 10 años y de mucho, muy interesante de mí, más que, no sé, me apasiona mucho la ciencia, particularmente la tecnología, las ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Creo que eso es lo más importante. Micro uno 2 3 karate, eso es como pecado capital. Acabas de insultar a uno. Súper. Sí, qué chévere tenerte pues hoy en el podcast. Y bueno, entonces Ospina creo que ya pues tiene como su pregunta medio preparada. No sé. Pues, como la temática de hoy es como mujeres en la ciencia, pues la pregunta central pues, sería como, ¿qué opinas sobre la participación de las mujeres en la ciencia? Si se ha dado de una manera correcta y justa y equitativa con respecto a la participación de los hombres, o pues si se ha visto una desigualdad que simplemente no está justificada, que pues es básicamente lo que yo opino un poco. Creo que algo que es indiscutible y es algo que se puede ver con las estadísticas es que, en efecto, la participación femenina en la ciencia, bueno, en general en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, siempre ha sido mucho menor, por muchas razones diferentes, culturales, sociales, incluso evolutivas, es decir, hay muchas, digamos, comportamientos que generalmente se atribuyen al machismo, por decirlo así, o al sexismo, o a la discriminación de género, a la evolución, a la biología, al hecho de que históricamente el macho era el que tenía, por razones reproductivas, tenía más posibilidades de reproducirse, entonces por eso podía, pues no sé, ser relacionado con fuerza o con guerra, etcétera, mientras que la mujer al tener una capacidad reproductiva menor, entonces tenía ciertos papeles asociados al género. Y luego con la cultura y la sociedad, eso se fue arraigando y se fue amasando hasta ser el resultado que vemos hoy, que es un porcentaje de mujeres muchísimo menor en las diferentes áreas, digamos, de la industria, de la ciencia, de la tecnología en general. Ejemplos de muchas mujeres muy grandes, digamos, no sé, Elisa Meitner es uno de los más famosos, porque un Nobel que ella debió haberse ganado, se lo terminó ganando su esposo, y cosas por el estilo. Podemos ver muchos ejemplos particulares históricamente de mujeres por su género han tenido menos representación en la ciencia, ya sea por razones sociales, por razones biológicas, por cualquiera de las razones. Y a día de hoy podemos todavía ver las consecuencias de eso. Entonces, mi opinión es que sí, en efecto, se ve que existe una diferenciación entre ambos géneros en la industria de la ciencia, en la industria de la tecnología, y eso tiene raíces muy profundas, y por eso es un problema que es difícil de detener, porque para empezar no se trata solo de verlo, sino de combatirlo, de encontrar cuál es la raíz, digamos, a nivel educativo, por ejemplo, a nivel social, a nivel cultural. Sí, Pues pues, básicamente, sí, o sea, si bien, y pues la parte, como tú lo mencionabas, históricamente pues se ha visto muy influenciada la biología en donde la gente ha constantemente intentado justificar esta especie de machismo en bastantes campos. Pues otro que puedo nombrar ahí es la parte del deporte, pues es otro que se nos sale, pero también pues en la parte de la ciencia está muy metido. Históricamente pues las mujeres, como lo decías, no han recibido como esa misma atención desde que fue el boom de la ciencia un poco en la parte de las guerras, en donde se empezaron a generar diferentes avances dentro de la ciencia. Las mujeres en ese tiempo, si no estoy mal, simplemente no eran reconocidas y no tenían permitido como en realidad trabajar y hacer ese tipo de inventos, y por eso mismo fue que desde ahí, si no estoy mal, se empezó a excluir a la mujer de la ciencia, cuando en realidad pues se demostraba con el ejemplo que tú diste, y también me acuerdo que uno rápido y famoso, que pues Marie Curie, ¿no? Que la mujer también pues tenía capacidades para estar en la ciencia, y que era estúpido no incluirla básicamente. Sí, es cierto, eso se puede ver, es decir, ya que tocas el ejemplo de la guerra, es uno de los momentos en los que, digamos, se puede notar más, porque está más arraigada la visión cultural del rol de género y de cuáles son las tareas que son propias de la mujer y cuáles son las tareas propias del hombre.
Entonces, por un lado está el tema de la intelectualidad, que se pensaba que una mujer por ser mujer y por tener ciertos roles, entonces su nivel intelectual era menor y por eso el ejemplo que dabas, Marie Curie, Lisa Meitner, etcétera, etcétera, de muchas mujeres que evidentemente eran increíblemente capaces, pero por su contexto social se asumía que su capacidad intelectual era menor. Y esto, digamos, hoy en día, ¿qué pasa? Muchísimo que he notado. Y es que ahora se dice, ay, si hay menos mujeres en ciencia o en ciertas carreras porque ellas eligen menos estas carreras. Y es verdad, puede que es más probable que una mujer a día de hoy elija, no sé, negocios o alguna cosa relacionada con humanidades, que incluso negocios no como los derecho, etcétera, antes que una posición de liderazgo en tecnología, por ejemplo. Pero la razón por la que esto se da es la verdadera cuestión. ¿Por qué las mujeres hoy en día eligen menos estas carreras? Porque desde, y no solamente históricamente, pero desde la raíz de la educación, se ve que se sigue atribuyendo, digamos, estos roles de género que podemos ver en la guerra o que podemos ver en la historia, que impiden que desde la parte educativa se le den las mismas herramientas a muchas mujeres. Y entonces ahora voy a hablar como de mi experiencia personal. A pesar de que soy privilegiada porque estoy en un colegio privado, a pesar de que soy privilegiada por muchas otras razones, si comparo mi colegio femenino con un colegio masculino del mismo nivel, yo nunca tuve cursos de programación de nivel superior o de ningún nivel realmente. Todo he tenido que hacerlo por mi cuenta. Entonces, partiendo de mi propia experiencia, me he dado cuenta de que no es que las mujeres no seamos suficientemente capaces como para elegir estas carreras, sino que desde las raíces no se nos dan las mismas herramientas. Y esto viene arraigado con una cuestión social, que era lo que hablábamos de que desde la guerra y desde mucho antes se va atribuyendo al rol de que se supone que debe tener la mujer en la sociedad. Por eso también se puede ver un poco más como en países más desarrollados, se da menos, porque esos roles, o sea, digamos, tradición está mucho menos arraigada en la cultura. Ah, listo, muchas gracias. Y cuéntanos un poco de tu historia y cómo tu trayectoria a futuro. Perdona, es que me critican los otros dos porque yo corto, pero es muy importante lo que tú nos dices. Sino que continuando con eso, eh, ¿cómo es su historia y cómo planeas cambiar ese estereotipo con lo que tú hagas a futuro? Ok, mi historia. Bueno, es una historia larga, porque como les decía yo antes, en realidad yo antes no me gustaba STEM en general, no me gustaba la programación, pensaba que era terrible en tecnología. De hecho, quería ser abogada. Precisamente por lo que les digo, porque nunca se me expuso a la programación real, es decir, lo máximo que tuve fue como Scratch. Entonces, por un lado, digamos que en mi historia pude ver eso, pude ver como si no se te expone a ciertos ámbitos, si no te expone a ciertas áreas, pues no te van a interesar. Tuve un problema de salud hace algunos años, me diagnosticaron una enfermedad y eso cambió mucho mi forma de ver el mundo. Me di cuenta de lo importante que era entender la naturaleza de las cosas, es decir, cómo es posible que de un momento a otro mi sangre dejara de funcionar. Tiene que haber una razón, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de experiencias personales, digamos que ese tipo de obstáculos, me llevan a hacerme muchas preguntas y a reflexionar mucho sobre el tiempo que tenemos en la vida. El hecho de que cuando tengamos 20 ya habremos vivido un cuarto de nuestra vida si tenemos suerte, es algo que al pensarlo mucho te das cuenta de lo valioso que es el tiempo. Y entonces, a raíz de eso, a raíz de que, bueno, tuve la oportunidad de hacer investigación en la Universidad de California para la detección de cáncer a partir de modelos de inteligencia artificial, fue que descubrí que a través de la tecnología, que a través de la programación, era posible entender el mundo, era posible hacer la vida de las personas mejor. Como, es decir, gracias a la tecnología hoy en día, gracias a modelos de inteligencia artificial, podemos detectar cáncer con como 50% más de precisión y muchísimo más rápido de lo que lo haría un doctor. Entonces, me di cuenta de que aplicando eso, aplicando la tecnología, podemos mejorar el mundo. Entonces, para terminar de responder a tu pregunta, como lo que me gustaría hacer a futuro. Como les decía, me interesa mucho la inteligencia artificial, pero específicamente sus aplicaciones en la medicina y en la biología, y cómo se puede utilizar para detectar enfermedades, para
extender la vida en general. Hay un tema en la biología particularmente que me interesa mucho, que es el tema del envejecimiento y de cómo hay ciertas especies, no sé si han escuchado la Turritopsis nutricula, es una de las especies inmortales porque es capaz de rejuvenecerse básicamente. Y esto se da por una condición particular en los telómeros, que es una de las partes del cromosoma, al final del cromosoma en realidad, que pueden determinar la longevidad de las células. Entonces, ese es uno de los temas que, digamos, más me fascina. Y si hay algo en lo que me gustaría como invertir el resto de mi vida, posiblemente sería eso, y en cómo la inteligencia artificial puede hacer nuestro entendimiento del envejecimiento muchísimo más profundo. Entonces, sí, creo que eso es principalmente. Ahí nombraste una parte de la medicina, ¿no? Pues estoy mal, te interesa bastante, por lo que entendí, pues unirla con esa parte de las ciencias de la computación y todo eso, y la inteligencia artificial. Y pues para volver un poquito, que tenía un comentario de lo que estaban hablando anteriormente, que pues es bastante evidente de cómo pues a la mujer se la excluyó desde sus inicios en la parte de la guerra, y pues hasta hoy en día se sigue viendo la parte de las enfermeras y los médicos, ¿no? Y pues es impresionante porque, pues, según acá, pues datos, buscar rápidamente en Google, fuente maldita.es, no pregunten por qué la página web se llama punto así, pero bueno, el 84% de los profesionales en enfermeras son mujeres, y pues los hombres representan el 15.8%, y en cambio la parte de los médicos, casi el 60 y algo por ciento, si no estoy mal miro ahorita, representan los hombres. Pues hay un claro desbalance. Yo le atribuyo esa parte a la parte histórica, y a la parte de que la mente no en serio no nos ha cambiado y siguen esos estereotipos acerca sobre la parte de la mujer, y pues hasta las mujeres se han metido porque la sociedad lo ha impuesto estúpidamente de una manera masiva con respecto a ciertos trabajos, ¿no? Y cuando en realidad pues son individuos, ¿no? Son personas que pueden desarrollar diferentes pasiones y talentos, y como tú bien lo dices, pues tú misma tienes una pasión por la parte de la medicina, ¿no? Sí, sí, es cierto. Por desgracia todavía se sigue viendo, digamos que el legado o el resultado de esta cuestión, no sé cómo llamarla histórica, pero yo profundamente, o sea, a este punto, como a la actualidad, siento que un porcentaje grande de la razón por la que esto se da es educacional. Desde el momento de la educación, no se le da muchas veces a las mujeres las mismas herramientas. Desde que somos pequeñas, no tenemos digamos, la misma posibilidad que podría tener un niño. Según obviamente muchas otras razones, es decir, una cosa es nacer en Estados Unidos y otra cosa es nacer, no sé, en Nigeria, obviamente. Pero hay otra cantidad de estadísticas bastante interesantes, por ejemplo, ya que lo mencionabas, hace poco se veía como la violencia y cosas relacionadas con las tragedias climáticas hacían que un porcentaje mucho mayor de niñas dejaran la escuela que de niños. Y la pregunta es, ¿por qué? Muchas de las razones por las que se da esto es porque no, a la mujer se le asocia con los roles tradicionales de ser madre, de cuidar de la casa. Entonces, esto afecta a la educación, porque ¿qué pasa en países en vía de desarrollo, como puede ser Colombia o como puede ser cualquier otro país que está en desarrollo? Es que al asociar a la mujer con estos roles, se prioriza por encima de su educación. Entonces, en poblaciones, que es la mayoría de la población en realidad, en zonas rurales, por ejemplo, donde hablamos de niñas de recursos pues, limitados, se le tiende a priorizar que cuide la casa, que sea madre, que haga lo que se le atribuye a una mujer tradicionalmente, por encima de que se eduque. Y si a eso le sumamos que el nivel de inversión es menor en esta área, si a esto le sumamos que, por ejemplo, STEM no es una prioridad en instituciones educacionales femeninas, son una cantidad de factores que al final están estrechamente relacionados con la educación, pero que están arraigados no solo a la cultura y a la sociedad, pero además, no sé, a la economía, lo que les estaba diciendo. El hecho de que las mujeres de bajos recursos se nota incluso más esta diferencia porque está asociado al rol de género. Habla mucho de cómo son tantos factores que hay que tener en cuenta que por eso es un problema sistemático. Pero el primer paso es empezar por eso, por la educación, porque desde el principio se cambia la mentalidad del sistema educativo.
Sí, yo concuerdo completamente con todo esto porque, pues sí, digamos, es más que todo como un problema social que lleva muchísimo tiempo y que pues por lo mismo es muy difícil de solucionar porque pues digamos, desde siempre, por lo mismo que tú decías, desde esa perspectiva evolutiva y biológica, pues la mujer cuando el hombre iba a casar, digamos, era como la que históricamente se ha venido como quedando, cuidando a los hijos y todo. Y pues esto, con el pasar de los años, pues simplemente se ha estancado de la misma forma, con en realidad muy pocos avances en el área. Y pues obviamente lo que tú propones de la educación es una excelente opción para cambiar esto porque finalmente es la única forma, o sea, es una de las únicas formas por medio de las cuales podemos tocar no solo la mente de las personas cuando son jóvenes, cuando digamos pueden como descubrir todo esto del mundo, pueden entender lo que quieren hacer, sino también como em, en general impulsarlas para mejorar. La única cosa es que pues es muy difícil porque es algo que está en todo el mundo, o sea, no es como, ah, no, solamente ocurre en Colombia, no, solamente ocurre en Zimbabue, no, está en todo el mundo y hay muchos lugares del mundo que son muy difíciles de acceder, o sea, promover, digamos, esta estrategia mundial de educación es tan difícil de aplicar y, o sea, esto se le ponen más trabas, por ejemplo, con otro montón de barreras culturales adicionales a las, digamos, sociales, bueno, sociales históricas, pues, lo que estamos, lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, no sé, una cierta cantidad de culturas que pues tienen este tipo de mentalidades muy arraigadas y que en general impiden que las mujeres simplemente tengan cualquier tipo de libertad, o sea, en general derechos. Y creo que pues más allá de la educación es más como verdaderamente, y pues más allá de simplemente decir como, bueno, nosotros vamos a generar esta estrategia mundial de educación, es como en realidad corregir ciertas cosas desde lo social y corregirlas activamente social y educativamente cosas que están mal, o sea, como reforzarlo de manera activa y también, digamos, sancionar, por así decirlo, a ciertos gobiernos o ciertas estrategias que en realidad no ayudan, sino que en realidad empeoran el problema. Em, pues, pues sí. Y no, y concuerdo completamente contigo, sería irrealista pensar que, no, pues cambiemos ya la educación y listo en todo el mundo. No, por supuesto que no, por supuesto que no es tan simple. Obviamente también la parte, el componente social del que hablabas es excesivamente importante, porque es lo que decía, el hecho de que socialmente se atribuye a la mujer un rol particular en la sociedad. Influye en la educación, pero influye en muchas otras áreas, influye en el área laboral, influye en básicamente todo. Entonces sí, es una cuestión social, es una cuestión de mentalidad, y no es un problema fácil que solucionar. Es una cuestión que requiere muchos frentes, y por eso requiere que sea un tema que se hable, que no sea algo bueno, ay, sí, está muy mal, no hay suficientes mujeres en la ciencia. ¿Por qué? Porque ellas no eligen esas carreras. No, hay diferentes formas. Una forma, por ejemplo, es el tema de la visibilización, que es algo que también es muy importante. El hecho de que no solamente que hayan pocas mujeres, sino que además las pocas que hay no tienen la misma visibilidad que los hombres. Si yo pregunto aquí por una matemática, es muy probable que a ninguno se nos venga enseguida un nombre de una mujer, sino que el nombre de un hombre. Igualmente, sí, un científico. El hecho de que digamos científico de por sí significa que muy probablemente pensaremos, no sé, Newton, Einstein, pero probablemente nadie pensará, no sé, en Lisa Merner. O no, volviendo al tema de las ciencias de la computación. La madre de las ciencias de la computación es una mujer, pero nadie sabe su nombre. Entonces, el tema de la visibilización es otra cosa. El hecho de que socialmente no se le da la misma visibilidad a las mujeres que ya hacen una carrera en la ciencia, hace que otras niñas no se puedan sentir identificadas con eso. Entonces, concuerdo contigo, no se trata de una sola solución, se trata de bueno, de buscar enfrentar muchos frentes, valga la redundancia, pero el primer paso es verlo, el primer paso es darse cuenta de que existe una desigualdad y de que hay que darle más visibilidad a las mujeres que están entrando en esta carrera, de que hay que darle mayor importancia a la educación, que hay que reducir los roles tradicionales de género, que es una cuestión también de mentalidad y que hay que empezar siempre por uno al final del día. Sí, 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 nuevamente concuerdo. Y también es,
pues digamos como no embellecer el problema, que es parte como de lo que también estabas hablando, o sea, no simplemente como vamos a cambiar el mundo, pero es más, lo hago, digamos, multimillonario, tal cosa, filántropo, en fin, lo hago es para mejorar mi imagen y no necesariamente para cambiar el mundo. Y pues es más como, bueno, no hablemos tanto del problema, sino en realidad actuemos y generemos, pues sí, como tú mencionas, una muchísimo mayor visibilidad ante el problema y pues educar a todas las partes de la sociedad, o sea, pues no solamente, digamos, abrir oportunidades para las mujeres, sino también educar a los hombres y a ciertos gobernantes, pues para que también generen políticas que puedan mejorar y pues, solucionar todo esto y en realidad poder promover la igualdad y la equidad digamos, oportunidades y también de formas de adquirir el conocimiento para que pues todos estos talentos que lamentablemente se han mantenido ocultos durante tanto tiempo tengan la oportunidad de salir a la luz y pues de ser conocidos por el resto del mundo. Y pues sí, no sé qué más quieran adherir a esto. Eh, pues me gustaría preguntarle a Laura, pues, cómo se ha sentido, o sea, con todo el asunto de la mujer y todos esos estereotipos, o sea, he notado al investigar un poco de tu nombre que has hecho muchos trabajos de research y y tienes muchos proyectos en este momento. Entonces, ¿cómo te ha ido, o sea, cómo has sentido el reflejo de esa situación hacia ti? Eh, Afortunadamente yo me siento privilegiada porque he tenido, pues digamos, muchas oportunidades, pero también he tenido que notar que muchas de esas he tenido que construirlas el doble de difícil que, por ejemplo, otra persona que hubiese tenido, no sé, programación en su colegio, por ejemplo, empezando por ahí. Entonces, como les he dicho, he podido participar en algunos proyectos de investigación y de hecho desde ahí he podido notar que existe un nivel desigual de, por ejemplo, programadores y programadoras. Por ejemplo, trabajo en equipos de aprendizaje de máquinas, machine learning, y me he dado cuenta de eso. Mientras hay una mujer que, pues voy a mantener los nombres secretos su nombre, el resto del equipo son hombres. Entonces sí, se puede ver, he podido yo misma ver esta diferencia, yo misma he podido ver que, que llegar hasta el punto al que he llegado ha sido más difícil de lo que hubiera sido si hubiese tenido ciertas oportunidades que tal vez no tuve. No sé si, o sea, no puedo decir que es únicamente por el género, porque obviamente hay muchas otras razones por las cuales se tiene menos, pero la cuestión es que sí, en mi, digamos, carrera, no sé cómo llamarlo, investigativa o como sea, sí he podido ver que existe esta desigualdad, pero por suerte también he visto que hay personas que quieren cambiarlo y eso es lo más importante, que sí veo que hay personas que les importa el tema y mientras haya eso, pues hay esperanza. Sí, pues que, no sé, Ospina, creo que quieres hablar como que qué gran mensaje inspirador. Ah, Ah, sí, para un poco también concientizar a la gente, pues lo que decía Laura es importante, ¿no? Empecemos pues por parte de cada uno a intentar visibilizar, ¿no? A intentar en serio soltarnos de este estereotipo social y todo esto que se nos ha impuesto y mm, pues sí, suena cuando lo digo así como algo oculto y algo misterio, pero pues es que es estúpido que hoy en día sigamos con esto, ¿no? Y pues en todo lado, no solo en la ciencia, en muchísimos lados, hay, las mujeres siguen siendo discriminadas por el simple hecho de ser mujeres y pues a la final todos somos humanos, ¿no? Y pues tenemos las mismas capacidades, de misma forma, en serio debemos vernos así. Eh, bueno, y pues acá por dar una cifra, 60% de los países sigue privilegiando la educación de los niños y una de cada cuatro niñas ni siquiera estudia cuando tres de cuatro niños tienen educación, ¿no? Y pues lo que dice Laura es muy cierto, deberíamos empezar en verdad por la educación y por cambiar esa mentalidad y por también privilegiar por abogar porque se logre una equidad en ese aspecto, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Me parece muy importante aprovechar este espacio para eso, para que quien sea que esté escuchando esto en este momento, empecemos por cambiar nosotros, empecemos por cambiar la forma en la que vemos el mundo. Nosotras como mujeres tenemos la obligación de apoyar a otras mujeres. Y bueno, espero que llegue a los oídos de alguien y que alguien
no importa en la posición que seas, la suerte que hayas tenido en la vida, la suerte está para mejorar la suerte de los demás, empezando por, no sé, en este caso la equidad de género, pero hay muchos otros problemas en el mundo que necesitan de personas que se preocupen por mejorar el mundo en general, y creo que la ciencia es una forma de hacerlo. Sí, pues en realidad, sí, muchísimas gracias. Ya casi se nos va a acabar el tiempo. Entonces, eh, simplemente pues como para ir cerrando, Laura, no sé si quieras como recomendar más fuentes, citas o como frases inspiradoras para nuestros oyentes, si es que alguien en realidad escucha esto como a conciencia. Eh, pero como, no sé, mensaje promocional para tus investigaciones, algo tuyo, sí, algo como una conclusión interesante. Oh, perdón, mi internet por un momento. No sé si me alcanzan a escuchar algo. No, bien, ok. Ok, espero. Bueno, habría mucho que decir, pero bueno, por un lado, seas quien seas, yo obviamente voy a ser abogada de las ciencias de la computación, de la tecnología, porque es lo que más conozco, pero creo que todas las ciencias en general son un camino y nunca va a ser fácil, no importa si eres niña o niño, nunca va a ser fácil, pero si fuera fácil todo el mundo lo haría. Entonces, de ahí está el valor de hacerlo, que no sea fácil. No me gusta mucho hacer promoción de mí misma porque, pues no sé, simplemente es algo que no acostumbro, pero si sirve de algo, si yo he podido, creo que cualquier otra persona puede. Entonces, si eres una niña y estás escuchando eso y piensas que eres mala programando, no eres mala programando. Yo era mala programando, así que tú vas a ser es una extraordinaria. El único límite lo pones tú misma. Creo que eso es lo más importante. Para generar a la gente, los hombres, todos los que estén escuchando este podcast, pues nada, se concienticen y en serio vean, primero, el primer paso es reconocer que era una problemática y que está afectando a una parte de la población, una parte que pues, debería ser equitativa al tener en cuenta las cifras de mujeres versus hombres en general en la población y pues nada, intentar en serio visibilizar este problema y tomar a la gente como individuos, sino como dos géneros. Sí, pues sí, básicamente como, sí, en primer lugar, pues entender la problemática, después reconocer que existe. Bueno, en primer lugar reconocer que existe, después sí entender la problemática y pues en tercer lugar sí tomar acción. O sea, en realidad invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a que pues entiendan como el lugar en el que están, entiendan la situación en la que se encuentra el mundo y pues también que deseen hacer algo. Y pues sinceramente muchas gracias. Y ya. Gracias a ustedes por invitarme. Dale, listo, listo, gracias. Sí. Bueno.